Sí se ve y se escucha súper bien. Bueno, Muy bien. entonces, bueno, aquí vamos a hablar, este es un temita que a veces pues resulta como muy complicado, a veces se enreda mucho, pero vamos a tratar de que sea como muy entendible. Y bueno, si algo me van preguntando, vamos hablando a medida que vamos haciendo la presentación. Entonces, vamos a hablar de los tipos de estudios epidemiológicos. Eh, Como para dar un abrebocas, dentro de los principales usos que tiene la epidemiología en salud pública está esa parte de identificar la historia natural de las enfermedades. Esto es muy importante, mirar la distribución de cómo es ese comportamiento de las enfermedades, identificación de la etiología, factores de riesgo, explicación de mecanismos de transmisión, etcétera. Mirar toda esa parte de tendencias y la magnitud de las enfermedades, mirar la eficacia de las intervenciones terapéuticas, y esto es muy interesante, que brinda las bases para desarrollar programas en salud. Entonces, esa parte sí es muy interesante. Mirar la parte de mirar esta parte es muy buena. También podemos mirar, Eh, esto es muy importante, subgrupos de la población. Entonces, nosotros al evaluar una pequeña parte, si está bien instaurada la muestra, podemos hacer extrapolaciones al total de la población. Entonces, para eso también sirve. Una buena metodología nos da esto, y a partir de un subgrupo, extrapolar a la población total. Entonces acá tenemos los tipos de estudio como una clasificación general que se les da. Entonces tenemos estudios observacionales y experimentales. Empecemos acá por la parte experimental. Los estudios experimentales, si tienen una asignación aleatoria, si tenemos esta parte de doble ciego, si las personas no saben si se le está dando el placebo o no, si tenemos toda esa parte de ciegos, se le llama estudio experimental. Entonces, son llamados ensayos clínicos aleatorizados. Si el investigador conoce como esa asignación, cuáles se les está dando el tratamiento, cuál es el placebo, pues si conoce toda esa parte, ya no está esa parte aleatorizada, ya se conoce, el investigador tiene conocimiento, entonces se llama un estudio pseudoexperimental. También tenemos la parte observacional, porque ya no hay intervención de parte del investigador a esa exposición. Entonces tenemos los analíticos, que serían estudios de cohorte y casos y controles. Los de cohorte parten o analizan, empiezan con una exposición y después se va a mirar el resultado, o sea, ese desenlace, esa enfermedad. Y casos y controles es al revés, partimos de ese resultado y nos vamos a ver qué pasó atrás en esa exposición. Después siguen los descriptivos. Entonces tenemos inicialmente los ecológicos, en donde la población es la unidad de análisis. Entonces se hacen los resultados por pueblos, por ciudades, por países. No se analiza el individuo como tal. Y están los estudios descriptivos transversales, que son muy populares. Por ejemplo, el proyecto de habitantes de calles con este. Eh, entonces, aquí la unidad de análisis sí es el individuo. Entonces, aquí tenemos como una clasificación general. Ahorita más adelante miramos detalladamente cada uno. Tenemos aquí como un cuadrito, tenemos inicialmente la asignación de la exposición. Como estaba viendo ahorita, aquí en el aleatorizado, obviamente es aleatoria, en el pseudo experimental esa asignación a la exposición es por conveniencia, o sea que el investigador conoce, y en estos
es por fuera del alcance del investigador, porque la persona ya tuvo la exposición y el investigador solamente llega a ver qué fue lo que pasó ahí. En cambio, en estos, sí el diseño es diferente y la exposición es después de que inicia la investigación. Cuando hablamos del número de observaciones por individuo, eso nos da el detalle si es algo longitudinal o transversal. Entonces, si es longitudinal, es que hay al menos dos mediciones en el tiempo. Tenemos el tiempo, entonces tenemos una línea base, podemos ir haciendo, observar algunos detalles y tener algunas observaciones en el tiempo. Esto es longitudinal. Tenemos el estudio transversal, que es un corte en el tiempo. Entonces tenemos el tiempo y generalmente es un estudio de encuesta que parte en este lugar, por ejemplo, y mira estas características, pero ya no se van a mirar esas evoluciones que pueden tener las personas. Es algo transversal. Eh, Sigue la parte de criterios de selección de la población. Entonces, eh, tenemos cuando no hay ningún criterio y cuando es por exposición o por evento. ¿Cómo así? Cuando los sujetos seleccionados con base en la exposición, se dice que es un estudio de cohorte, ¿sí? Cuando se selecciona un grupo, cuando ya tienen el evento, ahorita vamos a ver eso al detalle, son casos y controles. Cuando los sujetos son seleccionados sin considerar información sobre esa exposición, generalmente son esos estudios transversales. Entonces ahí tenemos como esa división. Ahorita más adelante vamos a ver cada uno de estos, los casos y controles, de cohortes transversales. Tenemos la temporalidad. Entonces, si es prospectivo, retrospectivo, ¿cierto? Entonces, si al inicio del estudio el evento ya ocurrió, entonces se van a analizar algunos factores que pueden estar asociados a ese evento, a ese desenlace. Entonces, como vamos a ir atrás, es algo retrospectivo. Si la ocurrencia del evento se registra durante el estudio, es prospectivo. Entonces, es mucho de los estudios de cohorte, que yo tengo una población y la sigo en el tiempo a ver qué pasa con ella. Los estudios que incluyen eventos que ocurrieron antes y después, y yo a este de cohorte también le puedo mirar aspectos hacia atrás, entonces son ambispectivos. Ahí tenemos como esa parte de la temporalidad. Y la unidad de análisis como está ahorita. Todos son generalmente enfocados en el individuo y hay uno que es enfocado en la población, que son los estudios ecológicos. Entonces vamos a empezar por el estudio o el ensayo aleatorizado, que sería esta parte de acá, que son como los que más nivel de evidencia tienen. Proporcionan el máximo grado de evidencia para conformar la relación causa-efecto. Entonces acá tenemos como el factor o la exposición y acá tenemos ese desenlace. La principal característica es que el investigador tiene control sobre la asignación de una exposición y porque ésta se lleva a cabo mediante un proceso aleatorio. Esto es muy importante. Son longitudinales y prospectivos. Ese es como un esquema general de cómo se configura un ensayo aleatorizado. Entonces tenemos toda la población, se aplican algunos criterios de exclusión y tenemos a la población. Entonces tenemos los participantes. ¿Qué pasa con estos participantes? Se dividen en dos grupos. El grupo donde se va a aplicar como esa asignación, como donde se va a dar algún medicamento nuevo, se va a hacer algún ensayo. Y tenemos el grupo B que se va a tratar igual, pero no se le va a dar el compuesto activo, sino que se le va a dar un placebo. Pero se tiene que tratar a los grupos de la misma forma. Aquí obviamente hay pérdidas, toda esta parte, y tenemos unas respuestas que después se van a comparar.
Entonces ya se va a comparar qué pasó en este diferente a este grupo. Entonces tenemos que tener varios criterios de comparabilidad. Tenemos el criterio de intervenciones, la comparabilidad en intervenciones, comparabilidad en los grupos y en los procedimientos. Entonces, ¿cómo así? Vamos a ver cada uno de estos. Primero está la comparabilidad de las intervenciones. Esta indica la pureza del contraste entre los grupos experimentales y se refiere a que la única diferencia entre las exposiciones que se comparan es la sustancia activa. Entonces, aquí empezamos a hablar del efecto placebo. El efecto placebo, esto aquí podemos ver en esta imagencita, todo eso producido por la acción de recibir atención o componente psicológico asociado con la idea de recibir un medicamento. Entonces, los dos grupos tienen que estar pensando en que sí están recibiendo el compuesto activo y aquí le está maquinando una serie de cosas que pueden ayudar al desenlace. La comparabilidad de intervención. La idea de identificar una intervención exactamente igual a la que se pretende probar, pero sin la sustancia activa. Eso es muy importante. La siguiente es la comparabilidad de los grupos. Entonces se logra cuando los grupos experimentales que reciben las diferentes intervenciones son similares en las características, que es esta parte. Entonces, hay que hacer que los grupos tengan características comparables. Entonces, hay que hacer una distribución entre el grupo que tiene el placebo y entre el grupo que tiene la sustancia activa. Deben tener características similares. Entonces, deben ser grupos si uno los ve así a simple vista, son personas como parecidas, como iguales. Entonces se logra haciendo una aleatorización previa de esa población inicial para ser distribuidos entre los grupos. Esa aleatorización obviamente no garantiza que se distribuyan de una manera que sea como aleatoria. Entonces, uno puede empezar a mirar variables, por ejemplo, la edad, sexo, a ver si se comportan de la misma forma, para que los grupos estén iguales. Y sigue la comparabilidad en los procedimientos. Entonces aquí es la parte del cegado o enmascaramiento, que es que los evaluadores y los participantes no sepan qué está pasando. Entonces, generalmente es a los participantes. Entonces, el participante se le da el tratamiento, pero él no sabe si es con el compuesto activo o con un placebo. Y lo ideal es que el investigador o la persona que está suministrando, que analiza la información, tampoco sepa a esa persona que se le está dando. Entonces, esa parte es el del doble enmascaramiento. Si los evaluadores desconocen la pertenencia de los sujetos que evalúan con relación a los grupos, es probable que la medición no se vea afectada por eso. Y generalmente, si uno conoce que tal persona tiene el efecto placebo, de pronto al hacer los análisis, algunas apreciaciones, se puede ver sesgado. Entonces es mejor que la persona no sepa. Entonces esto hace que los grupos tratados sean como tratados en forma igual, que no sea un tratamiento diferente, que lo único que cambie sea ese compuesto de la medicación. El estudio experimental es exactamente igual, pero la asignación no se hace de manera aleatoria. Entonces, toda esta parte del doble ciego, eso nada se practica como para resumir o reducir pues, costos, tiempos. Entonces, puede tener mucho sesgo por parte del investigador al saber a cuál persona se le está asignando el placebo y a cuál es la intervención. Entonces, es parecido, pero esa parte aleatoria no está, ni esa parte como de ciegos, todo eso. Seguimos con los estudios de corte, que entonces ya pasamos a esta parte de acá.
Y vamos acá al estudio de cohorte. Es un diseño observacional, analítico y longitudinal, como lo vemos acá. Es observacional y es analítico. Y la parte de longitudinalidad es por lo del tiempo. Entonces, la asignación de la exposición no es controlada por el investigador, como en el otro, que yo le doy a este una cosa, le doy a este otra y voy a mirar qué pasa. No, aquí ya la persona tiene esa exposición sin la intervención del investigador. No es posible controlar completamente las posibles diferencias entre los grupos expuestos y no expuestos. Primero vamos a definir qué es una cohorte, es un grupo de sujetos con características similares. Entonces, aquí se realiza un seguimiento en el tiempo entre dos grupos, personas expuestas y personas no expuestas. Ahorita vamos a mirar cómo se configura. Las cohortes pueden tratarse de una generación, pueden ser, por ejemplo, un grupo de profesionales, un grupo de nacidos, un grupo de médicos que cumplen como las mismas características, personas que presentan determinada exposición, por ejemplo, mujeres tratadas por cáncer de mama, etcétera, comunidad definida geográficamente, que tengan características generales. Un estudio de cohorte consiste en seleccionar un grupo expuesto y otro no expuesto de la población elegible y observar durante un tiempo, a ver qué pasa, y comparar en términos de la ocurrencia del evento de interés. Entonces, aquí tenemos algunos grupos, una cohorte de personas con VIH, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas. Entonces tenemos personas que están expuestas a algo, personas no expuestas, pero están sanas. Eso es muy importante. Y vamos a ver en el tiempo si el desenlace, que sería acá, si hay desenlace o no. Entonces tenemos personas enfermas en este grupo y también personas enfermas en este otro grupo. Entonces ahí tenemos, eso es como lo clave. Y vamos a ver qué pasa en este tiempo. También hay estudios de cohortes que utilizan aspectos retrospectivos, que es que se devuelven en el tiempo a ver algunos factores. Este es más económico, se inicia con la definición de los grupos expuestos y no expuestos en algún punto del pasado y posteriormente se reconstruye la experiencia de la cohorte en el tiempo, identificando los sujetos en el tiempo actual y evaluando si la fecha referida ya han desarrollado el evento de interés. Lo bueno de este es que como implica algo retrospectivo, es más corto, pero, bueno, es más económico, pero hay mucha limitación sobre los datos, porque las personas tienden a no recordar muy bien los detalles. Las ventajas ya en general de los estudios de cohorte es que permiten el cálculo directo de las tasas de incidencia, porque partimos de una población sana y empezamos a mirar esa incidencia que son los casos nuevos. Aseguran una adecuada secuencia temporal y se minimizan los errores en la medición de la exposición, permiten evaluar los efectos del factor de riesgo. Desventajas, no son eficientes para el estudio de enfermedades poco frecuentes, enfermedades con largo periodo de latencia tampoco, porque son estudios muy largos, requieren tiempos prolongados de seguimiento. Entonces hay estudios de cohortes que duran 10, 15 años o más, entonces son muy costosos y muy largos, requieren un número elevado de participantes y obviamente esto implica unos costos muy altos y casi no son como frecuentes en el medio. Siguen los de casos y controles. Entonces ya sería observacional, analítico y vamos acá, un estudio de casos y controles. En los estudios de casos y controles se elige un grupo de individuos que tienen un efecto o una enfermedad determinada. Entonces estas personas son llamados casos. Y otro en el que está ausente como ese desenlace y se les llama controles. Ambos grupos se comparan respecto a la frecuencia de exposición previa. Entonces, lo ideal en este es establecer la asociación
entre la exposición y el evento. Entonces vamos a ver cómo se configura. Tenemos personas enfermas. Acuérdense que en el anterior eran personas sanas, pero que estaban expuestas y no expuestas. Y después se miraba qué pasaba más adelante. Acá ya se parte del desenlace. Entonces, partimos ya de personas enfermas y de personas no enfermas o sanas. Y vamos a ver si estaban expuestos o si no estaban expuestos. Y lo mismo en este grupo. Entonces esto implica algo de que es retrospectivo. Condiciones. Se requiere que los casos y controles tengan su origen en la misma base poblacional. Esto es que las personas se tienen que parecer. Entonces, esta es una persona enferma, que sería mi caso. Yo tengo aquí un control, el control para cada caso. Estas personas deberían ser muy parecidas. Yo no puedo comparar personas con características muy diferentes. Que los controles representen la población donde provienen los casos y que cumplan la condición que si desarrollan el evento hubieran sido recolectados o reclutados como casos. Entonces, si esta persona que está sana, listo, resulta con el desenlace, con la enfermedad, yo lo puedo meter acá sin ningún problema, cumpliría las características. Aquí vamos a poner un ejemplo como para hacerlo más fácil. Si se quiere evaluar el riesgo de padecer un fibroadenoma, es como un tumor asociado al uso de anticonceptivos, el grupo de casos lo formarían mujeres diagnosticadas con el fibroadenoma y el control, las mujeres obviamente que no tienen ese desenlace, pero que también estén utilizando el anticonceptivo. Esa es como se configuran estos grupos. Aquí es muy importante tener la definición de caso. Generalmente, listo, se tienen una serie de características para definir un caso, pero a veces hay muchas ambigüedades y no es claro y explícito cómo se define un caso. Entonces, eso puede traer falsos positivos o falsos negativos, porque eh, el control de pronto se vuelve caso, o el caso no era un caso, entonces hay que tener mucho cuidado que al seleccionar los casos sí sea verdaderamente un caso, que no haya como ambigüedades. Hay una medida que es como algo estándar, que es el número de controles por cada caso. Cuando hay un estudio muy grande, una población insuficiente, se suele seleccionar un control por cada caso, o sea, una persona sana por cada persona enferma. Pero cuando ya tenemos poblaciones, es decir, por ejemplo, menores a 100, eh, tenemos que tener más controles por cada caso. Entonces, generalmente hay una relación 4:1, que son 4 controles por cada caso. Esos controles deben ser parecidos a ese caso. Entonces, tenemos el caso y vamos a tener 4 personas para hacer esa comparabilidad. Ya cuando esta razón aumenta, uno le puede poner 5, 6, 7, pero ya la potencia estadística es muy parecida. Entonces, hasta 4 está bien. Claro que uno le puede poner más, pero ya sería como eh, despilfarrar el dinero. Para valorar la posibilidad de que se haya cometido un sesgo en la selección de controles, se pueden utilizar dos grupos control. ¿Cómo así? Es como hacer dos investigaciones paralelamente. Entonces, tengo grupo personas enfermas, no enfermas. Eh, a ver, como estaba en la parte inicial, sería dos grupos. Entonces tenemos aquí los controles, analizamos los resultados en este grupo y en este otro grupo. Y al final, las características deben ser muy generales. Si se obtiene la misma estimación al comparar con cada uno de ellos, se podría asumir que no ha existido un sesgo de selección. Obviamente existe la posibilidad de que haya un sesgo, pero ya es remoto. Entonces sería como hacer dos investigaciones junticas. También hay algo que se llama emparejamiento.
y es un proceso es para seleccionar uno o más controles que se asemejen a un caso. Eh, entonces acá se pueden seleccionar como tenemos el caso, tenemos el control, pero ya lo selecciono como muy a dedo, mirando que sea de la misma edad, que sea del mismo sexo, con aspectos muy similares, como para controlar esa parte. Las ventajas de los casos y controles es que son útiles para estudiar enfermedades poco frecuentes, útiles para estas que tienen periodos de latencia largos, permiten estudiar exposiciones poco frecuentes, pueden evaluar múltiples factores de riesgo y su duración es corta. Las desventajas pueden tener errores en la selección de los grupos, entonces por eso es muy importante lo de desemparejamiento. Es difícil establecer la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad, y no permite calcular la incidencia, porque obviamente no vamos a hacer algo como una cohorte que van apareciendo esos casos nuevos. Siguen los estudios transversales. Generalmente la mayoría son así, entonces vamos a esta parte, ahorita miramos los ecológicos. En este ya sí se tiene, es algo transversal, no es algo longitudinal, es una sola observación en el tiempo. Entonces la población en estudio puede ser seleccionada de manera aleatoria sin considerar la exposición o el evento. Miren que los anteriores yo parto de personas enfermas o expuestas. Aquí vamos a partir de una población general, un universo, y después vamos a ver en ella qué es lo que está pasando. En esto generalmente se indaga sobre la presencia de la exposición o la ocurrencia del evento, una vez conformada la población. O sea que yo primero conformo esa población de estudio. Generalmente se configura así, esta es la configuración. Tenemos una población, esta es la N, tenemos una muestra y ya tenemos acá personas expuestas y personas no expuestas, y vamos a tener ya hice personas con el desenlace y personas sanas y ya están expuestas y no expuestas. Entonces tenemos enfermos expuestos, enfermos no expuestos, sanos expuestos al factor de riesgo y sanos no expuestos. Tenemos aquí como esta sería la población general y una muestra. La muestra tiene que cumplir las características de esta. Entonces lo que pasa, lo que sucede en este grupito es lo que sucedería a nivel general. Entonces se puede extrapolar lo que pasa acá, se puede extrapolar. La idea es que se extrapole a toda la población. Por eso esta población tiene que ser muy representativa. Si no es representativa, ya puede generar sesgos y eso ocurre mucho. En esta, la unidad de análisis puede ser individuos, familias, hogares, escuelas, pero parto de esa muestra poblacional que debe brindar características de esa población base. Entonces, a ver, a veces yo puedo utilizar, si son pocas las personas, puedo hacer un censo, pero generalmente, censo es la totalidad de las personas. Generalmente tengo que extraer esa muestra para sacar esas características. Los censos salen muy costosos, entonces es mejor optar por una muestra. Acá tenemos, listo, lo que estamos viendo ahorita, la muestra de reflejar las características. Hay varios métodos de muestreo, que es yo cómo selecciono a esas personas. Entonces hay un muestreo no probabilístico y muestreos probabilísticos. El no probabilístico es cuando las personas no tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces yo tengo la población y lo ideal es que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos para el estudio, pero muchas veces eso no ocurre. Entonces un muestreo por conveniencia es que yo los escojo. Entonces cuando de pronto es muy difícil de encontrar la población, por ejemplo, yo lo hago por conveniencia, entonces yo empiezo a los que conozco, etc. Lo puedo seleccionar por algunos criterios, pero tampoco sería probabilístico.
Entonces yo digo, no, necesito unas personas entre estas edades, tantos hombres, tantas mujeres, pero no lo hago tan aleatorio. O en bola de nieve, cuando esto se utiliza mucho en investigación cualitativa. En bola de nieve es cuando la población también es muy difícil de encontrar. Entonces, por ejemplo, hablemos de indígenas. Necesito encuestar a 500 personas indígenas en Medellín, pero no sé dónde están. Entonces yo voy donde una persona y esta persona me refiere a otra y esta me refiere a otras tres y aquí voy haciendo como una red. Entonces esto es en bola de nieve. La parte probabilística, tenemos el muestreo aleatorio simple, sistemático, por conglomerados y estratificado. Entonces, miremos el muestreo aleatorio simple. Este es el más básico, simplemente tener una lista de toda la población. Entonces tengo una lista y aleatoriamente, por una tabla de números, en Excel, sacando papelitos, como quiera, yo selecciono las personas que que van a participar. Entonces es muy fácil, pero eh, siempre pues se aplica para algunas cosas. Entonces cuando yo tengo como todo el listado, cuando no necesito que sea representativa por grupos, entonces de ahí lo saco. Ese es como el más básico. Tenemos el sistemático, que es, por ejemplo, yo seleccionar cada tres personas el individuo que yo quiero, o por ejemplo a veces en las casas, cada 5 casas hago una encuesta, o aquí tenemos unos pacientes, entonces dejo un paciente por medio, entonces es algo, es como meterle un poquito más de, como hacerlo más eh, sistemático, como tener una configuración previa. Tenemos el muestreo por conglomerados o por clúster, que también puede tener algunos sesgos. Inicialmente por conglomerados son por estos grupos geográficos. Entonces aquí tenemos, uno selecciona, por ejemplo, algunos estados aleatoriamente. En esos estados selecciono aleatoriamente algunas ciudades. En esas ciudades selecciono escuelas aleatoriamente y ya hago esas encuestas, por ejemplo, en esas escuelas. Pero esto a veces así aleatorio puede ser que yo seleccione los estados de esta parte o los estados que están por acá al sur. Entonces, tampoco puede ser muy confiable porque todo es muy aleatorio. Entonces, para esto también hay uno muy interesante que es el muestreo estratificado. Entonces, aquí yo puedo, si tengo como esa información, por ejemplo, de una población que se distribuya de esta forma, yo puedo hacer que sea representativo. Este es un ejemplo de un proyecto en el que está la gente distribuida obviamente por departamentos, tenemos por género, institución de egreso y años de egreso. Entonces, aquí vamos a ver cómo la distribución. Aquí el tamaño de la muestra es de 2.000 personas. Si yo selecciono 2.000 personas aleatoriamente, como en el muestreo aleatorio simple, de esta población, puede ser que me quede recargado en algunos departamentos, puede ser que me quede recargado por acá, puede ser que me quede recargado por acá. Si yo lo hago a conveniencia, puede ser que yo escoja estos que son los que son más visibles. Entonces, si yo lo hago de esta parte estratificada, yo parto de esta parte. Tenemos una base de datos con un montón de gente. Vamos a hacer el ejemplo para Antioquia. Entonces, para Antioquia, en este caso, había 4.000 personas. Entonces, están distribuidas por hombre, mujer, tenemos por institución de egreso, y en cada uno está los años de egreso. Entonces, si yo hago esto representativamente, ya me va a decir la muestra cuántos son para cada grupito. Entonces tengo 28 personas que se hayan graduado en los 5 años de institución pública, mujeres. Lo mismo para este, aquí ya sigue privados, y lo mismo en hombres. Entonces esto, el muestreo estratificado, nos da una mayor representatividad por grupos.
Si yo no necesito ese montón de grupos, yo lo puedo hacer con los otros métodos. Los estudios transversales se caracterizan porque solo se hace una medición en el tiempo. No hago dos mediciones ni evalúo qué pasó en ese tiempo. Son retrospectivos y se basan en el estudio de casos prevalentes, los que en general representan a los sujetos con periodos de mayor sobrevida y duración. ¿Qué pasa con esto? Que a veces en los estudios transversales yo encuesto a las personas que están vivas. Entonces a veces hay personas que tuvieron ese desenlace y se murieron. Entonces generalmente son las personas con mayor supervivencia en esta parte. Puede generar, en algunas enfermedades puede generar sesgos, pero esto se ve poco. Son estudios útiles para la planeación de los servicios de salud, para caracterizar el estado de salud de la población en un punto en el tiempo. Entonces es como para mirar eh, algo así de forma transversal, el estado de algo. Por eso son como con poblaciones grandes y no vamos a hacer algo en el tiempo, es una sola medición. Las finalidades es describir la frecuencia y características de un problema de salud en una población, medir una o más características o enfermedades, esos desenlaces, en un momento en el tiempo, y generar hipótesis que pueden ser evaluadas con otros estudios. Entonces yo con esto saco algunos factores de riesgo, algunas cuestiones, y yo puedo hablar más adelante en cohortes, en ensayos. Eh, Aquí es muy chévere porque se estiman las prevalencias de algunos padecimientos. Entonces yo tengo esa población y digo cuántos tienen tal enfermedad. Esa es la prevalencia. No calculo incidencia porque la incidencia son casos nuevos. Entonces como solamente hago una mirada en el tiempo, veo todos los casos que hay en esta parte. No calculo los que van saliendo en el tiempo, que esto ya sería algo prospectivo, que sería otro diseño. Identifico factores de riesgo. Entonces tengo la variable resultado, que sería esa enfermedad, y tengo la variable exposición, que sería esa característica o ese factor de riesgo. Pues aquí vemos algo, por ejemplo, exposición es algo, por ejemplo, como alcoholismo o actividad física, y el desenlace aquí puede ser violencia, por ejemplo, y acá puede ser obesidad. Entonces tenemos exposición y evento, y aquí se empiezan a calcular esos factores de riesgo. Las ventajas son eficientes para mirar esas enfermedades con largos periodos de latencia. Se pueden estudiar varias exposiciones simultáneamente, son menos costosos. Si estos son costosos, imagínense los otros. Esto se dice que son como los menos costosos de los menos. En las desventajas no se puede, problemas para medir esa parte de exposición, problemas para definir la población, es muy difícil seleccionar esa muestra, es muy complejo. No se puede estimar de manera directa las medidas de incidencia. Uno de los grandes problemas es esto de la muestra, entonces tiene que ser muy representativo, porque si no puede generar algunos sesgos. Estudio ecológico, este ya es el último. En este ya la unidad de análisis no son las personas, sino que son las poblaciones. Entonces, dependiendo de la finalidad, yo puedo mirar un estudio ecológico. Aquí tenemos un ejemplo. La unidad de análisis son esas poblaciones, pueden ser comunidades, regiones, países. Entonces, los estudios sacan información más o menos como esta. Aquí tenemos el mapa de la incidencia acumulada de cáncer gástrico en Boyacá. Entonces, generalmente son mapas de calor, por ejemplo, que muestran solamente eso, y el análisis no es sobre los individuos, sino a nivel geográfico, a nivel general. Entonces se cuenta con información sobre el evento para el conglomerado. El conglomerado sería cada, por ejemplo aquí, cada departamento. Desconociéndose la información a nivel individual para cada uno de los miembros del conglomerado. Es común asignar el mismo comportamiento a todo el conglomerado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una razón de mortalidad. Entonces, por ejemplo, para Antioquia estaría bajita, ¿cierto?
Pero, y listo, esto nos da un panorama, pero obviamente en Antioquia tenemos, por ejemplo, algunas regiones que pueden estar en otros colores, otras pueden estar más claras, más oscuras. Entonces, tenemos como esa parte, el análisis a nivel grande, a nivel del conglomerado. Dado que solo se cuenta con el número de eventos registrados para el conglomerado, es decir, para la ciudad, para el país, para el departamento, no se conocen los eventos que se presentaron en expuestos y no expuestos. Pues aquí la parte de factores de riesgo no se puede ver, no se pueden hacer este tipo de análisis. Este es el diseño más sencillo y es frecuentemente empleado en la descripción de la situación de salud. Entonces, da cifras generales y no profundiza en los individuos y mucho menos en aspectos de expuestos y no expuestos. Son generadores de hipótesis. Entonces, listo, yo veo algo en X departamento, un comportamiento diferente, yo puedo ya hacer otro tipo de estudios, puede ser transversal, una cohorte, en ese municipio, en ese departamento, para probar esa hipótesis. Entonces, dejando los diseños experimentales y algunos diseños observacionales, la característica de ser estudios probadores de hipótesis. Entonces, con este yo hago la hipótesis y ya con otros yo ya sí puedo probar si lo que digo tiene como esa, si tiene relación. La principal motivación de estos estudios es la disponibilidad de datos. Entonces, generalmente trabaja con datos que son registrados rutinariamente, como estadísticas de mortalidad, de enfermedad, datos de servicios de salud, mediciones ambientales, consumo de productos, puede ser de alimentos. Entonces aquí tenemos algunas bases de datos, por ejemplo, los del DANE, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, planeación, los datos de la seccional de salud de Antioquia. Entonces trabaja con esos datos que ya están generados. Las ventajas es que se pueden estudiar grandes grupos poblacionales, son muy fáciles de hacer, tienen un gran poder estadístico porque parten de esos datos que son casi de censo, pero el análisis es muy básico, no se puede ir a profundidad. Se puede utilizar información de estadísticas vitales. En las desventajas está es que no se tiene la información del individuo, sino que yo miro es el comportamiento de una ciudad en general. No se puede saber quién está expuesto o quién no está expuesto a ese evento de interés. No se tiene información sobre los factores de confusión, entonces no miramos factores de riesgo, no miramos factores protectores, simplemente como esos desenlaces. Y bueno, eso es así como a grandes rasgos eh, esa parte. Entonces, no sé, tienen preguntas, cositas. Y de pronto ya, Diego, un poquito más adelante, como una cosa así, como nos explicaste ahora, Ajá. eres súper buen profesor, por cierto, eh, ¿cómo se monta un trabajo de este tipo? O sea, ¿cuál es el primer paso? O sea, ¿cómo epidemiológicamente se hace eso? O sea, primer paso, busque tal cosa. Segundo,